3. Ahorita vamos a coger otra más. A ver. Este es otro paciente. Es que no sé por qué es que sale así. Los cuadritos verdes son 3 por paciente, porque lastimosamente no sale todo a veces en la máquina del... No sale todo, entonces hay que estar dividiendo esos cuadritos, no es como la máquina de la tira del hospital. ¿Mm? Bueno, ahí está. Entonces, ahí hay 1, 2, 3 y 4 gasometrías. Déjenme ver si hay otras por acá. Para hacer unos 5 grupos de análisis. 5 o 6 grupos de análisis. Un ratito. ¿Qué manera monetaria? Un ratito, muchachos, un ratito. Denme un ratito, por favor. A ver, ¿cómo es lo que vamos a hacer? Ya estoy consiguiendo un par de gasometrías más. ¿Cómo se analizaban las gasometrías? ¿Sí se acuerdan? A ver, ¿dónde está la niña Calle del grupo A2? Buenos días, doctor, aquí estoy. A ver, déjame verte. Ya, espera un ratito. Ya, te vas a poner guapa, ya, está bien. A ver, María Soledad, lo que necesito es que me digas cómo se interpretaban los gases. ¿Cómo es que me van a presentar cada uno de ustedes las gasometrías? A ver, O sea, ¿qué lo era lo primero primero que que nos se daban? examina, como que digamos, en el papelito, lo primero que se ve es el pH. Ya, Entonces, en el pH más o menos vemos si es que hay como que algún tipo de es acidosis todo, o solamente los alcalosis. puntos. Solamente los puntos. A ver. Allá, Primero ya, efectivamente, el pH. Lo segundo que me fijo, ¿qué es? el PC2. Ya, exacto, para saber si es de qué origen el trastorno, si es que lo Ajá. hubiera. Si es que es Ya, respiratorio o metabólico. de ahí que veo. De La ahí com, el PO2. ¿no? La Ah, compensación. el bicarbonato. No el bicarbonato, la compensación. Dependiendo de lo que encuentres en el trastorno, me fijo y busco la compensación. La compensación, es decir, si yo tengo una acidosis metabólica, ahí veo el bicarbonato y veo la fórmula de Winter para saber
qué pasó con la CO2, ¿cierto? Después, si hubiera una acidosis metabólica, ¿qué tengo que ir a hacer? Ahí sí, a ver el bicarbonato. Ya, pues ya vimos, ya, pero es para ver la compensación, pero además, si yo ya hay una acidosis metabólica, ¿qué tengo que ir a buscar? Y me dicen después que todos entienden, ¿ya ves? El ácido láctico. No. ¿Quién le ayuda? Susan, ayúdala. María Cristina, Marco, alguien que le ayude. ¿Podría ser el anion gap, doctor? Exacto, el anion gap es vital en la acidosis metabólica. Ya, y ahí entonces se establecen las causas. Y ahí sí, recién te fijarás si es porque le falla el riñón, te fijas la urea, la creatinina, la diuresis. Si es que está hipoperfundido y está en shock y está usando vasopresores y entonces tiene el ácido láctico alto. Es diabético y tiene cetoacidosis. Ahí recién. Lo mismo, si te sale alcalosis metabólica, entonces hay que ver la compensación y después de eso tienes que darte cuenta cuál es el origen. Entonces, ¿qué se le pide un cloro en la orina para ver si es cloro sensible o cloro resistente? Y si es cloro sensible, hay que buscar la causa. Pero eso ya me imagino que el profesor de endocrinología y el de nefro les dará. Mi papel es que analicen y me digan el diagnóstico no del trastorno, pero sí el diagnóstico gasométrico. ¿Me hago entender? Ya, a ver, entonces vamos a seguir viendo a ver si me han mandado más. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer cada grupo? Se van a juntar, hagan un mini chat entre ustedes, mientras, y nos volvemos a ver a las 12 del día para ver cómo es que me han contestado cada una de estas gasometrías. Déjame ver si puedo hacer que me envíen una gasometría más. Hasta ahorita, ¿cuántas tenemos, chicos? Envió 4, doctor. Sí, ya voy a ver cómo hago para enviarles otra. Mientras tanto, vayan trabajando. Y divídanse en esos grupos por lo pronto. Ya esperen un ratito. ¿Cómo hago? Que no estoy ahorita en la clínica. Ya les envío la última, es de la chica que está aquí con asma. Ya, espérenme un ratito.
Listo, 5 grupos. Entonces, nos vemos a las 12 para con cada grupo trabajar cada gasometría. Intenten, por favor, hacer un archivo de PowerPoint, ¿verdad? Donde ponen un Word y donde van a ir haciendo el diagnóstico para trabajarlo conmigo, para ver si realmente han entendido o se han equivocado. Y no vayan a la zapada de ir a la internet a buscar, ¿no? A ver, acá tengo de otro paciente, otra gasometría, del señor Quirola, ya les voy a enviar. Entonces ahí pueden hacer otro grupo. Ahí va. Una. Bueno. Listo. Tienen 6 gasometrías, divídanse los 30 alumnos en 6 grupos. Son de 5 personas, ¿no, verdad? 5 por 6, 30, ¿cierto? Somos doctor. ¿Cuánto? 29. Ya, pues, 5 y 1 de 4. No así. No son más papistas que el Papa, ustedes. A ver. Listo. Ya nos organizamos y le mandamos la lista completa. ¿Va a querer venir a ver a la chica asmática o no? Y saben que ya salió negativo el chico con el Marfan. Y que tiene hemoptisis, que tiene insuficiencia aórtica. Caso bien bonito. Ya salió negativo y ya lo hemos puesto también en el lado no COVID. Así que si es que alguno quiere, ahí también está. Pero ya es cuestión de ustedes, ¿no? Si quieren ir o no. Bueno. Antes de que se lo lleven al Interhospital, porque allá creo que le van a poner una prótesis una TAVI, una prótesis endovascular, porque ese señor tiene disecado la... Ya dentro de un ratito me vuelvo a unir para el mediodía para conversar con ustedes de las gasometrías. Listo, doctor. No, aquí no es. ¿Dónde está? ¿Y qué pasa que no me...? Ah, aquí está. Aquí está. Ok, sí pueden ver, ¿verdad? Yo sí veo. Pero póngala ahí en presentación. Bueno, somos el grupo 1. Vamos a hablar sobre la gasometría número 1.
Y pues aquí tenemos los resultados de la dosimetría, que es un pH de 7.31, que está disminuido, que es lo primero que tenemos que ver. Entonces ya de por sí determinamos que es una acidosis. Ya. De ahí tenemos que enfocarnos en lo que es el PCO2, que Ya. nos salió 50.8, lo redondeamos, 51 ya, que tenemos que el PCO2 está elevado. Entonces, Ya. determinamos que es una acidosis de tipo respiratoria, ¿ya? De ahí tenemos que ver el bicarbonato. Tenemos que el bicarbonato de nuestro paciente está normal, está en 25, pero tenemos que ver si esto determina a que está compensado o no. O sea, tenemos que ver aquí pero- lo que es el delta de bicarbonato y de CO2. El fósforo y eso no tienen por qué analizarlo, pero bueno. En fin, a ver, entonces, ¿qué habíamos dicho? Que el bicarbonato está en teoría normal, ¿no? ¿Verdad? Sí, está normal, exacto. Y sabemos que cuál es la compensación que tiene que haber cuando el CO2 se eleva. ¿Qué tiene que haber pasado con el bicarbonato? Debería ser de 10 a 1. O sea, tiene que haber Soledad, está levantando la mano. No, o sea, si estamos, primero, teníamos que calcular la compensación, estamos hablando de un trastorno. Ya, pero ¿qué tiene que pasar con el bícaro? ¿Qué tiene que pasar? Debería Elevarse. aumentar. Elevarse. Elevarse. Ahora, ¿cuánto se eleva? Va a depender de lo agudo o crónico de la situación. Entonces, antes de siquiera pensar en hacer el cálculo, ¿cuál era la pregunta del millón que debían haberme hecho? Que no se las dije. No, yo Claro, se las eso es lo dije porque sí. tiene que ver, este paciente estaba ventilado ya 15 días. Está en un respirador. Y tiene distrés, y tiene baby lung. Y entonces, ¿qué pasa? Que si tiene distrés y tiene baby lung y tiene 15 días y tiene fibrosis pulmonar. Y entonces, ¿cómo se ventilaba que repasamos la clase pasada? Fernanda. O Valeria, por quiere hablar. ¿Qué hacíamos con el paciente que tenía el baby lung? El pulmón chiquito, lo ventilamos con la misma cantidad. Menos, lo ventilamos con 4 o 6, cuando normalmente se debe quedar con 10. ¿Y qué produce como efecto colateral? ¿Qué produce? ¿Qué produce Produce aumento del CO2 y acidosis. ¿Por qué? Porque hay un mecanismo que se llama ¿qué? Hipoventilación. Alveolar, exacto, efectivamente. Entonces, si yo digo que el paciente tiene 15 días ventilado, ¿cómo será esa acidosis respiratoria? ¿Aguda o crónica? Crónica. Calcule de vuelta y después ponga la planta. A ver, pregunta del millón. ¿Sí ven que no saben? Aquí van a pulirse. Si es crónica, entonces. A ver, los demás están oyendo, no pilas, no se usan. ¿Dónde andan? Sino que... Sí, ¿viste el error? Ajá. ¿Te diste cuenta? ¿Seguro? ¿Dónde está María Soledad Calle? Doctor, aquí estoy. ¿Dónde que no te veo? Ya iba a prender la cámara. Si tú eres guapa, no la destruyes, tranquila. Yo que soy feo no destruyo cámara, era tú. ¿Sí viste el error? ¿Te diste cuenta? Para calcular la compensación de un trastorno respiratorio que debe corregirse con un trastorno metabólico, tiene que verse lo agudo o crónico del cuadro. ¿Sí o qué? Soledad, Valeria, Fernanda, Eduardo, Kevin. ¿Está claro? Sí, para ver cuánto debería aumentar el bicarbonato. A ver, Brian, Melanie, ¿la cacharon o no la cacharon? Sí, doctor, estamos haciendo también los cálculos en nuestro grupo. Bueno, sigan lo suyo. 2 minutos para el cambio. Doctor, una pregunta. Entonces, a ver. ella nos hubiera
porque en crónico me parece que es delta, digamos que si fuera 50, tuviera que ser 4. 10, ajá, y 4, ¿verdad? O sea, aumentar, digamos, 4 más. Exacto. ¿Y 24 cuánto debería tener el paciente? 28. Ya, ¿y cuánto tiene? 25. Entonces, ¿qué tiene? Aparte de acidosis respiratoria. O sea, No está siendo compensada. Ya, pero además hay un trastorno de más, pues. ¿Qué más Renal. tiene? Sí, pero ¿qué más tiene, pues? Tiene acidosis Acidosis respiratoria. metabólica, porque el bicarbonato está más que, en vez de haber subido, está caído. Le toca 28, 29, ¿y cuánto tiene? 25. Aunque, 25. ojo, que siempre toda compensación tiene un rango, y el rango es más o menos 2 según en la fórmula de Winter, ¿se acuerdan? Que era bicarbonato más por 1.5 más 8 más menos 2. Esa es la PCO2 que debería de tener de acuerdo al bicarbonato, ¿cierto? Pero podríamos transformarla para poder calcular el valor de bicarbonato. Ya, pero en todo caso, por cada 10 que cambia el PCO2, debería haber subido en crónico 4, como dijo Fernanda, el nivel de bicarbonato. Pero no subió, se quedó. Y acuérdense que las amiguitas van juntas siempre al baño. Si una se queda, está generando otro trastorno. ¿Qué trastorno generó? Acidosis metabólica. Ahora sí, ¿qué hago con la acidosis metabólica? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cuál es el siguiente paso? Calcular el anion gap. Ajá. Ya ves, ya corrigieron las diapos. Sí, llevamos el anion gap, sí, ya lo tenemos calculado. Ya, rápido. Ya tenemos que son 6 casos que tengo que discutir con ustedes y hay que dar instrucciones de otras cosas que tenemos que hacer. Esto lo hubiera hecho yo así fragmentado en 3 días a la semana con los grupitos pequeños, viendo pacientes, pero ya estamos en otras circunstancias, chicos. Aquí está el anion gap, que nos salió que estaba elevado. A ver, ¿qué? No, pero aquí está el anion gap calculado, que nos salió que estaba elevado. Pero ponme la primero. Es claro para sus compañeros y para ustedes la compensación. ¿Cómo era que tenía que quedar? ¿Por qué determinaron? Okay. Denos un tiempecito para arreglarlo. Tienen que presentarlo bien porque eso lo van a entregar como tarea. ¿Sí? Permiso. Yeah. Estoy. ¿Cuánto es el 50? ¿Cuánto cuesta? 50, doctor. ¿Y la vez cuesta cuánto cuesta? 75, doctor. Ah, la tiene.
Permiso. ¿Y la manita que está arriba? Ya, pues. Ya, niños. Niños. Sí, doctor, creo que ahí sí ya está todo. Nos dice, aquí está. Ya. Entonces, lo que debió ser en realidad es que la relación que debíamos buscar era de el delta PCO2 de 10 y el delta de bicarbonato de 4, porque el paciente estaba ya en acidosis respiratoria crónica. Entonces, el delta de PCO2 sí nos dio 10, debido a que el paciente tenía ya un PCO2 de 51, pero el delta de bicarbonato nos dio 1, debido a que el paciente tenía un bicarbonato de 25. Pero el bicarbonato esperado debió ser 28. Por eso la interpretación final que tendríamos es que sí, es una acidosis respiratoria no compensada, pero el bicarbonato en realidad está disminuido porque en vez de 25 debía ser 28. Por lo que tenemos también una acidosis metabólica. Bien, ese es el proceso de pensamiento, está bien. Entonces, ¿cuál fue la falla? La falla anterior fue no haber preguntado o no haberse dado cuenta de la cronicidad. Cuando uno tiene un trastorno respiratorio, tiene que considerar la cronicidad. A veces es dudosa, ¿no? Cuando tú tienes un paciente con 12 horas de esto, bueno, 12 horas es agudo. Pero ya esos que están entre 24 y 36 horas, ¿y en qué parte del 1 y del 4 estarán? ¿No? Entonces, eso también tiene que... Y otra cosa importante que tiene que quedar claro, nadie sobrecompensa. ¿No? Ok. Ya. A ver, entonces ahora sí, ya tengo que es acidosis metabólica, ahora, ¿cuál es el siguiente paso? Ver cómo está el estado renal. Entonces, para eso hay que calcular el anion gap. Eso, el anion gap para dar el diagnóstico, para poder hacer el diagnóstico de la acidosis metabólica. A ver, entonces calculamos el anion gap con la fórmula, ya que teníamos, como podemos ver abajo, tanto el sodio, el potasio, el cloro y el bicarbonato, y nos dio como resultado 1428, lo cual nos da un anion gap elevado. Ya, y saben que este paciente es el paciente, creo que es el paciente Salazar, más no recuerdo. Este es un paciente dializado, que tiene insuficiencia renal, para que sepan. Okay. Tiene, aunque orina, él está orinando, pero este examen de aquí que ustedes acaban de ver es postdiálisis, por eso tiene la creatinina en 1.2, era una trampita. Okay. O sea, entonces, está elevado, efectivamente, pero además, ahorita voy a aprovechar para enseñarles dos cosas más que no les enseñé la vez pasada. Déjenme poner el whiteboard. Déjeme dejar de compartir. Ahí es. No, al momento en que yo abro, como soy el dueño, ya te borro a cualquiera. Así es de ¿cómo se llama? De impositiva la computadora. Dictatorial. Sí, ella es más dictatorial que cualquiera de nosotros. Bueno, ustedes tienen que saber que como el anion gap, ¿verdad? Que es sodio, algunos le meten el potasio. Si ustedes le hubieran puesto el potasio, le salía hasta más alto el anion gap, ¿verdad? Sí lo pusimos. Así lo pusimos. Y sí nos dieron potasio. Y tienes cloro más bicarbonato, ¿cierto? Pero ustedes saben quién tiene bastantes cargas negativas, que no está aquí en la fórmula. No saben. ¿Quién sabe? A ver, alguien que no sea tú, Ryan. Doctor, podrían ser las proteínas. Exacto, la albúmina. La albúmina es una de las cosas que más cargas negativas tiene. ¿Qué pasaría
si la albúmina en un paciente, que ustedes saben que los pacientes críticos tienden a tener un cambio a reactantes de fase aguda, lo explicamos en una clase de distrés, donde el hígado comienza a producir ferritina y PCR y deja de producir, produce procalcitonina y otras cosas y deja de producir albúmina. Entonces la albúmina cae. ¿Qué pasa si esta que tiene cargas negativas cae? ¿Qué le pasaría al resultado? ¿Se amplifica o no se amplifica? Se amplifica. Claro, porque las cargas positivas no han... Exacto, aumentan. Se considera que por cada gramo de pérdida de albúmina se incrementa entre 1.5 y 3 miliequivalentes el GAP. Entonces, fíjense que este paciente, como está tan crónico, tan malito, él tiene 2 gramos de albúmina. Y lo normal es entre 3,5 y 4,5, o sea que le ponemos un punto medio que es 4. ¿Cuántos gramos bajó? 2. 2 por 3. 6. Más 14, ¿qué le salió a ustedes? ¿Cuánto tiene ya Neon Gap realmente? 20. 20. Uh-huh. Entonces, ¿cuáles las causas de acidosis metabólica con GAP aumentado? ¿Se acuerdan la mnemotecnia? Yo se las mandé a estudiar, no se las dije, pero es racional. ¿Cuáles eran? Teníamos acúmulo de ácidos que no son volátiles. ¿Cuáles son esos ácidos que se acumulan en el cuerpo y que no son volátiles? Son de dos tipos. Beta-hidroxibutírico, endógenos y exógenos, ¿no, verdad? Los endógenos, ¿cuáles son? el láctico, el beta-hidroxibutírico y el láctico. Tonas, ¿y qué más? Y el láctico. Sulfatos y fosfatos, que no se eliminan por la orina, o sea, por insuficiencia renal. Entonces, ¿qué dijimos que tenía este paciente? Insuficiencia renal. Ya, él no tiene cetonas, no tiene hiperlactacidemia, pero sí tiene insuficiencia renal. Entonces, esta es la causa de por qué él no logra compensar su acidosis respiratoria, porque él tiene un riñón que no le vale. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacerle? Probablemente ese señor tengamos que seguirlo dializando o poniéndole bicarbonato, ¿no? Para ayudar. Bueno, luego hay una última cosa que no se les explicó, que es el tercer trastorno que podría tener una comparación entre el delta anion gap y el delta bicarbonato. A ver. ¿Dónde está? Miren, normalmente cuando hay por cada cambio de anion gap debe haber un cambio en la misma dirección del bicarbonato, ¿ya? Si este cambio no es 1 a 1, entonces hay un trastorno oculto que no estamos viendo. Entonces, a ver, ¿cuánto cambió el anion gap? 2. Pero el medido, no el calculado con la albúmina. Ah, ya. 2, doctor. 2. Entonces, el bicarbonato debió haber cambiado ¿cuántos puntos? 2 también. 2 también. O sea que su valor, en vez de ser 25, debió haber sido ¿cuánto? 26. Ya. Y el bicarbonato ha caído más que la caída del GAP
¿verdad? El bicarbonato cayó más que el GAP, ¿cierto? ¿Sí o no? Sí. No. ¿Cómo? Claro. A ver. Ah, no. Sí, claro. No cayó, mejor dicho, no cayó lo suficiente. ¿Sí se dieron cuenta? Exacto. O sea, el bicarbonato debió caer 2 puntos igual que lo hizo, perdón, subir 2 puntos igual que lo ha hecho la subida del de acá, pero no ha subido. Entonces, ¿saben lo que está ocurriendo? Tienen un tercer hijo esa madre. Tiene acidosis metabólica con GAP normal. Por hipercloremia. Tienes 3 trastornos. Acidosis respiratoria que no está compensada por falla. Tienes acidosis metabólica de origen renal, pero además tienes acidosis metabólica por hipercloremia. Doctor, una pregunta. Pero el cloro nos sale que está entre los rangos normales. Entonces, sí, pero no tal, es el valor que hay que tener en comparación con esto de aquí. O sea, a ver. Ya. O sea, debería cambiar. O sea, no debería estar mal. Mira, el GAP, ¿qué es lo que te está diciendo el GAP? El GAP te está diciendo que los cationes están 2 puntos más arriba que los aniones. ¿Y eso por qué? Porque se está consumiendo bicarbonato, pero el bicarbonato, si tú lo mides el delta, o sea, el cambio de bicarbonato, el cambio es mayor. ¿Se entiende? Se está consumiendo más bicarbonato que el aumento del GAP. Porque el GAP, a ver, estoy medio como confundido yo, ¿eh? Creo que voy a confundirlo. Nosotros también. A ver, espérate. ¿Cuánto es el bicarbonato? 25. Sí, 25. 25, exacto. Ya. Ay, carajo, que no sé qué pasa. No puedo escribir, no sé qué tiene. A ver, debió ser 26 debió ser. No me deja escribir en la computadora esta, no sé qué pasa. No me deja escribir. Bueno, debió ser 26, ¿cierto? La movida. Sí. Pero no llegó a 26. ¿Qué es eso que te está diciendo? A ver, yo pongo la balanza. La balanza debe estar equilibrada. Si el GAP subió 2, el otro debió haber subido 2, pero se quedó abajo. Sí, no. Exacto. Entonces, quiere decir que hay alguien que está haciendo que se pierda bicarbonato. Ok. Ya. Entonces, ¿quién está haciendo perder bicarbonato? Ya. Entonces, había que ver si es que el paciente tiene diarreas, si el paciente tiene vómitos, si el paciente tiene alguna causa por la cual caiga bicarbonato y sea reemplazado por cloro. Por eso la subida del GAP no se equilibra con la subida del bicarbonato. ¿Alguien no entendió? O sea, yo sé que es jodido estos conceptos. Y por eso dice que el cloro es el que ha aumentado, porque el anion gap sale normal y como el cloro se suma con el bicarbonato, entonces es el que se aumenta. Por eso, es que eso es lo que está oculto y lo que no se ve. Entonces, fíjense, siempre que uno ve, entonces, fíjense, todo comienza con una acidosis respiratoria que no se logra compensar porque tienes una falla renal que te acumula ácidos endógenos que se deberían de eliminar en la orina con la acidez titulable. Por lo tanto, tienes acidosis metabólica con GAP aumentado. Sin embargo, el nivel de bicarbonato que debería tener con relación al aumento del GAP, ¿verdad? No está al mismo nivel. Entonces, algo hace que esté perdiendo el paciente bícarbo. Y esté reemplazándose por cloro. Por eso es que el GAP se aumenta. ¿Me hago entender? Entonces, hay que buscar pérdidas. A las finales hay que buscar pérdidas. Como él orina, a las finales él además tiene una tubulopatía intersticial que está haciendo perder bicarbonato en el túbulo proximal. O eso se llama acidosis tubular renal de tipo 4. Ya, pero eso ya obviamente es nefrología. Pero si se dan cuenta, ustedes hasta dónde tienen que llegar con el diagnóstico.
hasta decirme, a ver, acidosis respiratoria no compensada, acidosis metabólica con GAP aumentado, con una acidosis metabólica con GAP normal o hiperclorémica oculta. Hasta ahí es el diagnóstico de gasometría. Y luego, el diagnóstico clínico es otra cosa. ¿Por qué tiene acidosis respiratoria? Porque ya vimos, paciente distresado en ventilación mecánica con distrés respiratorio y baby lung, lo hipoventilamos terapéuticamente y permitimos que él esté hipercápnico. Es un paciente renal que estamos dializando y que probablemente tenga una pérdida de bicarbonato porque tiene un trastorno de algún tipo de acidosis tubular, porque no tiene pérdidas de bicarbonato en el tubo digestivo. O sea, no tiene ni diarrea ni vómito. ¿Dónde estará la pérdida de bicarbonato? En el riñón, porque él sí orina. ¿Se dan cuenta? Entonces, el análisis gasométrico es uno, pero luego viene el análisis clínico. Y a partir de esa interacción uno toma decisiones. ¿Ya? ¿Qué es lo que me está gritando aquí? Es que yo tengo que apoyar ese riñón que está fallando, probablemente mejorando la diálisis o haciendo una diálisis con citrato que haga que el hígado fabrique bicarbonato. Ya, pero eso ya es tema de nefrología. Pero ¿se entendió? Ya, estas son para las grandes ligas, pero bueno, vean que hasta ahorita vamos bien. Ese es el proceso. Doctor, la verdad es que yo me hice bola porque, a ver, vimos el anion gap aumentado en los cálculos, pero no entiendo cómo llegamos a que estamos en un anion gap normal. Ahí me perdí. ¿Cómo el anion gap elevado? El anion gap está elevado siempre, está en 14. Lo que pasa es que si yo tomo en cuenta la caída de albúmina, se magnifica esa caída. Se va a 20. Bueno, no puede ser entre 17 y 20, ¿no? Pero el gap está incrementado. El que no está adecuado al delta del gap es el bicarbonato. Mira, si yo tomo el calculado, ¿no? Yo digo, el gap es 12 el normal. Menos 17 es 5. Menos 20 es 8. Y el bicarbonato debió haber subido 8. Porque se mueven en la misma dirección. Y no lo ha hecho. ¿Y por qué no lo hace? Porque alguien está haciendo consumir bicarbonato adicionalmente a esto. Esto es producido por los ácidos que se tamponean con bicarbonato. Si solo fuese por los ácidos que acumula el cuerpo, por la falla renal o por la acidosis láctica o por el tóxico, qué sé yo, el etilenglicol, lo que sea, si solo fuera por eso, la caída de bicarbonato debería ser igual a la caída del gap. Pero no, está más bajo. ¿Se entiende? ¿Ya? ¿Y por qué está más bajo? Porque hay alguien que está consumiendo bicarbonato, hay bicarbonaturia. A las finales hay que tomar una muestra de orina y ver que si está alcalina. Cosa que no lo he hecho porque el puto residente no se dio cuenta, pero ustedes que van a ser excelentes porque ya desde ahorita saben, lo van a buscar. ¿Se entendió? Sí, doctor. Sí. Y lo más bonito es cuando te das cuenta que este bicarbonato, por ejemplo, está más arriba del delta de gap. Y ahí tienes 3 trastornos. Tienes acidosis respiratoria, más acidosis metabólica y alcalosis metabólica juntas. Cuando por ejemplo, en vez de estar en 20, está, por ejemplo, en 30. Y aquí arriba está igual, está en 14. Chuta, ¿pero cómo? ¿No? ¿Se ve? Entonces ahí hay acumulación de bicarbonato. Y tú dices, ¿pero por qué está acumulado bicarbonato? Entonces eso se llama alcalosis metabólica. Y los trastornos gasométricos pueden ser hasta de 4 tipos en una misma gasometría. Y peor esos que tienen pH normal, esos son los peores. Ese es como les digo, es como esa mujer hermosa, tuneadota, increíble, a las 2 de la mañana y con 5 tragos de vodka adentro, ¿no? Y sabes lo que te va a pasar al día siguiente, ¿no? De repente te encuentras con una palanca al piso. Esto es. Yo siempre le digo, la gasometría es
realmente como una mujer que llega con una bombota de 38 semanas y en la época que no había ultrasonido. Y anda tú a saber si eran uno solo, gemelos o trillizos. Ustedes tuvieron trillizos aquí, ¿se dan cuenta? ¿Y qué pensaron originalmente que era? Es que al principio no sabíamos si era agudo y crónico, entonces cogimos el diagnóstico como si fuera agudo, y eso fue lo que nos fregó el proceso, porque sí íbamos, o sea, sí sabíamos lo que teníamos que hacer, pero usamos el intervalo de 10 a 1, no de 10 a 4. Un solo feto había en esta madre, ¿no? Sí, eso fue lo que pensamos al principio. No, yo ni me imaginé que iban a haber trillizos. La verdad, doctor, es que lo que usted explicó ahora se nos pasó por la cabeza. Así, lo que nos explicó ahora usted. Bueno, tengo 30 años de médico, pues chico. Tengo 30 años de médico y 2 especialidades. Pues ya sería el colmo que si no me doy cuenta de estas huevadas. Pero hay que sentarse a analizar. Entonces, con ustedes listo, vamos al siguiente grupo. Así mismo vamos a ir descubriendo cositas. Pero ya, o sea, mientras más subamos en la bicicleta, menos nos caemos, ¿no? Y no se cree, porque yo tengo la edad que tenga y los años que tengo, también me caigo. O sea, a veces se me pasan cosas. Ya, pues denle paso al otro. Voy a suspender mi pantalla, ¿ya? Voy a dejar de transmitir. ¿Dónde es que se deja esto? Aquí está, dejar de presentar. Listo. ¿Quién toca? ¿Quién le sigue? Los demás tienen que estar atentos para aprender, ¿no? Yo, doctor, ya comparto. A ver, pero los miembros del grupo se ponen para verlos, ¿no? Ya voy. Luego lo envían, voy a poner un sitio en la plataforma para que puedan enviar los análisis de la tarea, pero bien contestadita, ¿no? Hola, Sofía. Sofía, Sara, Lisette, Marcos y Andrew. A ver, ¿cuál es la que va a presentar? Sofi, ¿no? Sí. A ver, Sofi, dale. A ver. Bueno, vamos a presentar este caso de gasometría. Primero, el pH que tenemos es de 7.39, que es normal. No veo nada, espérate un ratito. Ya lo vi, ahora sí, ya lo estoy viendo. Ya, el pH que es 7.39, que está en los rangos normales, entre 135 y 745, la PO2 en 73 y el APCO2 21.6, que está disminuido. Perdón. Entonces, bueno, ¿qué cosa? Entonces, ¿de qué se trata? De una alcalosis respiratoria. ¿Cómo? Porque, bueno, es que si el pH está normal, tenemos que ver cómo está alterado el PCO2. Y como está disminuido, pensamos que es una alcalosis respiratoria. Luego vemos el bicarbonato, que está también bajo, está en 12.8. Así que pensamos que es ese diagnóstico. Vimos si estaba compensado. Lo de la compensación lo vimos viendo. Espérenme 5 minutos para contestar una clínica que está jodiendo aquí en el hospital. Espérenme un rato. Sí. Claro. Ya me estoy de vuelta. Aló. 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 A ver, sigue nomás Sofía, que ya colgó esta mano. Bueno, listo, es como vamos a ver ahora si está compensada, porque vemos que el bicarbonato está bajo también. La compensación es que si aumenta 10 de la PCO2, tenemos que ver cuánto aumentó el bicarbonato para determinar si es agudo o crónico. En este caso, como el CO2 ha bajado 10, está en 21.6, y el bicarbonato está en 12.8, es que ha bajado 9 en cambio,
cuando aquí, bueno, aquí dice crónica 5, se ha compensado con una acidosis metabólica. Luego, para ver si hay daño renal, hicimos el anion gap, que la fórmula nos dio... Espera un ratito, retrocede un poquito para atrás. Mira, un pH normal con una caída de CO2 me está diciendo dos cosas. O es una alcalosis respiratoria que se tiene que compensar por una acidosis metabólica que está completamente compensada, o es al revés. Es una acidosis metabólica que está compensada con una alcalosis respiratoria. Ahora, ¿qué es? ¿Huevo o gallina? Vamos a ver qué pensaste. Bueno, como vimos que el anion gap daba 8, que estaba normal, entre los límites normales, entonces pensamos que era entonces una alcalosis respiratoria, ya que si fuera acidosis metabólica tendría elevado este valor. No necesariamente, porque yo puedo haber reanimado a una paciente, y esta es una paciente obstétrica, yo puedo haber hiperreanimado a una paciente con soluciones ricas en cloro, y el cloro reemplazó al bicarbonato. Y por eso es que el gap te sale normal. Entonces, vamos a hacer, ya ven, esas son las trampas de esta jugada. Retrocede para atrás un ratito. Vamos a analizarlo de otra manera. ¿Ahí? No, antes del anion gap. Ahí, exacto. Yeah. A ver, si yo tengo un pH completamente normal y veo que el bicarbonato está bajo, entonces yo digo, se trata de una alcalosis respiratoria compensada con acidosis metabólica. Está claro, ¿verdad? Sí. Ya, entonces para esto yo veo la compensación, ¿no? En agudo es 2 por cada 10 de PCO2, efectivamente, y en crónico es 5 por cada 10 de PCO2. Entonces, ¿aquí cuánto bajó? Desde 40. Bajo 20, entonces. Claro, ahí no dice bajar 10. Claro. ¿Cuánto bajó? Ándalo corrigiendo en línea. Saca la modo de presentación y pónmelo para que lo puedas escribir. Bueno, entonces, no es que por cada 10 de PCO2, pero aquí dice que ha caído a 21. Y 21.6 menos 40, ¿cuántas veces cayó 10? Ya le digo. ¿Cuál es el delta de PCO2? 2 veces. Casi 2 veces. No es 2 veces, casi 2 veces. Ya. A ver, pero haz la resta. 40 menos 21, ¿cuánto te da? 20. No, bueno, 19 creo. Hazlo, no te dé pereza. Da 19. ¿Cuánto? 19. 18.4 ha de ser. 21.6 es. 19, doctor. 20. 18.4 contando las decimales. 18.4, no me hueven. Dividida para 10. Y ahora ahí sí le va a salir cuántas veces es para el cálculo. 1.84. Ahora sí. Y 1.84 por 2, ¿cuánto es lo que debió haber bajado el bicarbonato? Ahora sí, ahí tiene el rango. 3.68. Ya, 3.68 debió haber bajado el bicarbonato, ¿cierto? ¿De dónde? ¿Desde dónde? Desde 40, ¿no? ¿Verdad? Desde 24. ¿Cierto? Entonces, ¿cuál sería el bicarbonato que debería tener este paciente para estar completamente compensado? 20.32. No, claro, 20, exacto, pero tiene 12. Nadie sobrecompensa, ¿cierto? Sí. Ya.
Bueno, entonces, ahora en crónico es 5. Entonces, 5 por 1.84, ¿no? Cinco por 9.2. ¿cuánto? 9.2. Ya, y 9.2 menos 24, ¿cuál es el valor que te sale? 14.8, doctor. Ya, pero está demasiado caído, pues igual tienes, mira, si te das cuenta, hay 2 milímetros de mercurio de caída. Entonces, cuando ustedes vean, por eso les digo, siempre que ustedes vean el pH normal, esta es la peor de las gasometrías, porque tú no sabes quién es, huevo o gallina. Entonces hay que ir al cuadro clínico de la paciente. Y yo les di un club. Les dije, esta paciente es del hospital, es de las típicas chocadas que vienen y uno las reanima aquí. Chocadas, ¿por qué? Porque tienen atonía uterina o tienen sangrado vaginal por desgarros o inversión uterina con atonía o tienen sangrados de cualquier causa. Bueno, sangrado, en fin. Entonces, ¿qué es más pasible que tenga una paciente que sangró y que se la reanimó? ¿Alcalosis respiratoria o acidosis metabólica? Alguien que tiene shock y que se la reanimó, ¿verdad? Va a tener hipoperfusión, porque ese es el concepto de shock, ¿sí o no? Sí. Ya. Y entonces, pregunto, ¿qué es más lógico? Pensar que es una acidosis metabólica con compensación respiratoria o al revés, lo que estábamos pensando ahorita, que era una alcalosis respiratoria compensada con acidosis metabólica. Ojo, que ahí está sobrecompensada, porque la caída de bicarbonato es superior tanto en agudo como en crónico, porque en agudo debió haber sido solamente 20 el bicarbonato, ¿cierto? ¿Sí me copias, Sara Beatriz? ¿Sí te queda claro? Sí. Se supone que el ejercicio lo estoy haciendo en grupos chiquitos para que se entienda. La caída de bicarbonato en función de la caída de PCO2, que es 1.8 veces 10, ¿verdad? Sí. Debe de ser de a 20, de 24 a 20, o sea, una reducción, un delta de 3,68. Pero está más, pues. Hay un delta mucho más amplio, ¿sí o no? Sí. ¿Sí? Porque 13 menos 24 es 11. Y es 11.2 lo que ha caído el bicarbonato, no 3,68. Y si nos vamos a crónico, la caída es de 9.2 y lo que cayó del delta del bicarbonato es 11.2. Entonces, aquí, si uno lo quiere ver, si yo tuviera una paciente con asma que está con alcalosis respiratoria y sus músculos se están agotando, entonces en ese setting, si es esto, es alcalosis respiratoria con acidosis metabólica secundaria. Pero en el setting de una paciente con shock que se la reanimó y que todavía le falta reanimarse, más pareciera lo otro, que fuera al revés, acidosis metabólica con compensación respiratoria. Vamos a hacerlo, ¿qué les parece? Es a esta, está bien. Vamos a hacer la otra. Ahí se acuerdan que es 1 a 1, ¿verdad? ¿Cuánto cayó aquí? Ponlo acá al ladito. ¿Cuál fue el delta del bicarbonato? 11.8. Otro cuadrito de texto. Ya. Entonces, si el delta es 11.8 y decimos que en acidosis metabólica la fórmula de Winter, ¿cuál es?
Bicarbonato por 1.5 más 8 más menos 2 para ver cuál es la PCO2. O 1 a 1, como ustedes quieran. A ustedes les encanta liarse con esas vainas así de fórmulas, pero bueno. Entonces, bicarbonato actual por 1.5 más 8. O sea, primero la fórmula, la primera parte, ¿no? Por eso es que lo primero va en paréntesis. Y eso más menos 2. Ya, listo. A ver, ¿cuánto les da el resultado? ¿Cuál debería ser la PCO2 según la fórmula de Winter? A ver, 12.8 por 1.5. Y ahí dame el resultado. es 27.20. Pero el paciente tiene ¿cuánto? Tiene 12.8. ¿Cómo? Ah, de la compensación. Claro, la compensación debería ser 27. 27, doctor, eso es del bicarbonato, o compensación No, de dos valor. esperanzas para del este delta. nivel de bicarbonato de 12.8, la PCO2, para que esté completamente compensado, debe de ser 27 de PCO2, pero tienes 21. 21. Entonces, esta gasometría tiene un doble diagnóstico. O sea, puede ser alcalosis respiratoria más acidosis metabólica, o al revés, acidosis metabólica con alcalosis respiratoria. ¿Quién va a definir aquí? ¿Cómo podemos sacarnos el entuerto de qué es qué? ¿El anion gap? No. No. El cuadro clínico del paciente. Eso nos saca el entuerto. Y también en la base exceso. ¿Cuánto era la base exceso? Está muy, muy negativa, más tiende a tener acidosis metabólica y ser más bien que por dolor la tipa está con alcalosis respiratoria, porque acuérdate que es una man que la operaron y que está paliada porque le masajearon el útero, le tuvieron que coser el útero y está despierta y con dolor. ¿Ya? Entonces el dolor produce hiperventilación. ¿A alguien se ha pegado alguna vez? ¿Sí se ha dado cuenta cómo respiran? Sí. Entonces sí sería alcalosis respiratoria, doctor. O sea, que inició con eso, por la clínica. No, pues al revés, acidosis metabólica más alcalosis respiratoria. A ver, esta man llega, parió, ¿ya? Le hicieron una cesárea, hizo atonía uterina, se desangró, y se desangró, entró en shock por hipovolemia, por lo tanto hizo hipoperfusión tisular, por lo tanto hiperlactacidemia, que se corrigió con solución salina llena de cloro. Y eso se tiene que corregir ¿con qué? Con aumento de la frecuencia respiratoria para producir alcalosis respiratoria compensando la acidosis metabólica. Ya, ok. Ahora sí, entendí. Pero como está despierta, asustada y tiene dolor, además, no solo que corrige la acidosis, sino que se pasa. Y se pasa a otra cosa que se llama alcalosis respiratoria. ¿Cómo me doy cuenta de eso? Por el cuadro clínico. Si esta fuera una asmática que llegó con alcalosis respiratoria y se compensa con acidosis metabólica, pero se cansa, hace hipoxemia, los bronquios se le cierran mucho más y entonces los músculos se le cansan y producen ácido láctico, entonces esa es otra historia. Pero no lo es. ¿Qué dije yo que era la paciente? Que era una de las típicas de estas de aquí que yo tengo, que estaban todas desangradas, chocadas. Entonces, esta mujer, ¿qué tiene?
Vamos a la base exceso. ¿Cuánto te dio la base exceso? Vamos a ver, mírame la tira de gasometría anterior. ¿Cuánto te dice que tiene de base exceso? PE. Menos 12. Fíjate, la gran... Si solo fuese alcalosis respiratoria, no fuera tan pronunciada la caída de las bases. ¿Sí me hago entender? Sí. Ya. No te pongas triste. Hiciste bien el análisis, solo que, igual que tú, esto es un caballito duro de montar. A ver, el grupo anterior que estaba con nosotros, pónganse ahí a la vista. Valeria, Kevin, Soledad, Valeria Gamecho no estaba con ustedes, ¿no? No. No. Usteche y Valeria... Ay, Valeria. Y Fernanda que estaban. ¿Sí comprendieron este asunto? Es más complicado cuando el pH es normal. Porque no sabes qué es. Pero la clínica es lo que te va a decidir, la clínica. O sea, un examen sin clínica existe. ¿Me hago entender? Qué pena, no tengo cámara aquí como para que me vean la vehemencia con la que les estoy diciendo las cosas. ¿Ya? Sin clínica no existe examen. El examen siempre tiene que estar con la clínica. Soledad, ¿está claro? Sí. Entonces, fíjate, esta es una man que llega a parir, pero hace una atonía uterina, se desangra, pierde 1,5 litros, 2 litros de sangre. Lógico, hace acidosis láctica por hipoperfusión, pero se la reanima con sangre, plasma, plaquetas, líquido, y líquido rico en cloro. Porque la solución salina no es solución isotónica, no. La solución salínica no tiene nada de solución salina normal, es completamente anormal. Es rica en cloro. ¿Ya? Y esa hipercloremia se acumula cuando uno reanima. Es uno de los efectos colaterales de la reanimación de un shock. ¿Ya? ¿Y qué es lo que va a pasar? Que la paciente está haciendo una compensación, que es la alcalosis respiratoria. Por eso cae el PCO2, pero cae mucho más. ¿Y por qué cae mucho más? Porque tiene dolor, porque está despierta, porque está encerrada en 4 paredes, no está en su casa, y encima está pensando en qué mierda le pasó a mi hijo. ¿Entiende? A ver si yo los cojo a uno de ustedes, los secuestro, los meto en un cuarto con una luz que todo el día les esté apuntando a los ojos, y además, de paso les digo, tengo a tu hijo o a tu mamá secuestrada también y tú no sabes dónde está. ¿Qué creen, cómo creen que ustedes que estarían? Muy estresados. Y nada más para el examen ya están que hiperventilan y se... Ya. Bueno, ahora sigamos. Efectivamente, Sofía hizo el análisis del GAP porque vio una acidosis metabólica. Sí, mira, te diste cuenta de las dos cosas. Te diste cuenta que había alcalosis y te diste cuenta de acidosis metabólica. Lo que no tomaste en cuenta es el cuadro clínico. Sí. Por eso, sí te diste cuenta, pero vamos a la acidosis metabólica. Y tu planteamiento fue correcto, digámoslo así. O sea, a ver, si no tengo GAP aumentado, probablemente no sea acidosis metabólica, pero sí, pues hay una acidosis metabólica que sí tiene el GAP normal. Y de hecho, la tuya tiene el GAP normal, ¿no? ¿Verdad? ¿Cuánto tiene el GAP? 8. Entonces, eso lo que te está diciendo es que aquí hay hipercloremia. Es decir, que la mano con las soluciones ricas en cloro. Y por eso ella ya no tiene la acidosis metabólica típica hiperlactacidémica, sino que lo que tiene es una acidosis hiperclorémica. Súper frecuente en el trauma, en el shock, en la sepsis, posterior a la reanimación agresiva con fluidos. Ok.
Oye, ¿Aprendieron algo hoy? Sí. Bonito, ¿verdad? Es que los gases son un mundo fascinante. Yo tenía un residente, un senior, en mi formación, en mi posgrado, que él lo único que iba a hacer a jodernos todas las tardes es con esto. Y nos daba y nos revolcaba porque no habíamos encontrado las causas. Pero así tipo chifa, ¿no? ¿Se ha visto cómo saltean la carne sí, o tipo pizza? Así nos cogía ese man. Y un día me hizo sentir como pizza, solo que no les voy a decir dónde sentí que el dedito estaba. Y yo era la masa de la pizza. Ah, tú sí sabes, ¿no? Soledad. ¿Dónde estaba el dedito del tipo? Y yo era la masa de la pizza. Bueno, ¿quién va a hablar del siguiente grupo? Yo quiero que los que ya van viendo vayan quedándose a aprender, no es que se cogen y se van. Entonces ahora sí cierran las cámaras los que ya participaron y vamos a abrir cámaras y vamos a darle quién va a ser los que van a exponer. Doctor, yo, porfa, ¿me puede dar para...? Tú sí. Ajá. Ya, Para ya. Patrón, no pegue, ya va. ¿Y quién más del otro grupo, del siguiente, por favor? ¿Quién más del siguiente grupo? ¿Quién va a exponer? Toledo, doctor, yo voy a presentar la... Muy bien. Dios. Listo, ya lo pongo como administrador. Oye, ¿qué eres para Carlitos Maullín, loco? Mi mamá dice que es mi tío. O mi primo. Que el abuelito de Carlito, el bisabuelo de Carlito era un poquito divertido con su aparato genital masculino. Sí. Dejó bastante ahí. Bueno, a ver. Creo. A ver, Susan, vamos. ¿Cuál es la gasometría que te tocó? Listo, doctor. Bueno, en la diapositiva se observa la gasometría que nuestro grupo analizó y empezando por viendo el pH, tenemos que está disminuido con un valor de 7.32. Entonces, observando los siguientes valores de la... Claro, tenemos que ya es una acidosis y observando el resto de los valores de la PCO2 y el bicarbonato tenemos que el trastorno puede ser una acidosis metabólica. Teniendo esto, se procede al cálculo del anion gap, que creo que lo tenemos en la siguiente diapositiva. Primero es la compensación, ¿eh? Que te vaya de la mano. La fórmula de Winter. Esto es eso. Así que con la fórmula de Winter tenemos que sale 30.95, pero nuestro valor de la PCO2 nos sale en 26.4, entonces no es el valor esperado, lo que nos puede decir que este paciente tenga un trastorno mixto, no solo sea una acidosis metabólica. Sino que además tiene alcalosis, ¿no? ¿Verdad? Una alcalosis respiratoria. Ya, bien. Ahora vamos a hacer el análisis de la acidosis metabólica. ¿Qué tipo de gap tiene? En la siguiente diapositiva, ya. Calculando el anion gap, tenemos que nos salía un valor disminuido de 5.69. O sea, disminuido. Al momento, claro, está disminuido. ¿Ya? 140. Y al ya. ¿Y eso qué te... valores, que hay una alteración, además de la de lo que, o sea, puede ser una alteración en los electrolitos. Al momento de analizar en los otros valores tenemos los valores de cloro. ¿Sí puedes poner la anterior diapositiva, Susan? Los valores del cloro y el calcio estaban disminuidos, el calcio estando bajo y el cloro estando aumentado. Entonces, el valor del ácido igualmente también está aumentado. Y esto nos puede decir que la acumulación de ácido láctico impide la unión del calcio a las fibras musculares, y esto puede justificar la disminución y el aumento del potasio.
o hay un error en la determinación de electrolitos, no hay más. ¿Qué cosa, doctor? ¿Puede repetir? O hay un error en la determinación de electrolitos. ¿Y por qué digo yo eso? Porque ¿qué ácido sí está elevado ahí? El ácido láctico. El ácido Y láctico. entonces, ¿cómo debería estar la acidosis? ¿Con GAP aumentado o GAP normal? Con GAP aumentado. Ya, y no está el GAP aumentado, ¿cierto? Sí, eso le iba a preguntar porque yo, o sea, cuando estaba viendo lo del anion gap, se supone que o aumenta o está normal, ¿no? Y aquí, o sea, también puede estar disminuido, pero aquí, como usted dice, como está el ácido láctico elevado, tendría que también estar eso elevado. Pero si estuviese disminuido, no tendría sentido, porque si se eleva, tienen que estar elevados los ácidos, entonces no sabíamos si es que está bien. A veces la brecha se eleva por lo que dijo tu compañero, porque caen demasiado los cationes y los cationes no se mueven, y más bien hay hipercloremia, ¿no? Entonces, claro, si también hay, había leído y hay hipocalcemia, en los estados ya va a salir. Hola, no, es que no se te oye bien. Ahí sí me escucha, doctor. Sí. También había leído que los síndromes de hiperviscosidad pueden alterar y disminuir el anion gap. Ya, pero te voy a contar una cosa. Otra vez volvemos a la clínica. ¿De qué se trataba esta mujer? Acuérdense que yo les dije que las que son así como tiritas son del hospital. Y las verdes son de la clínica Panamericana. Las verdes son de pacientes distresados conectados a ventilador. Y las blanquitas estas son de pacientes obstétricas. Entonces, ¿a qué corresponde la clínica? Efectivamente hay acidosis metabólica y hay una alcalosis respiratoria igualito el caso que de Sofía. Pero en este caso, ¿cómo está el ácido láctico? Aumentado. Entonces, ¿qué es lo que usted debería de esperar? Usted debería esperar que el anion gap esté elevado, pero no lo está. Entonces, lo que ocurre a veces es que estos aparatos portátiles tienen un problema con los electrolitos, no los suelen determinar bien, a veces la confiabilidad es mala. Entonces, ¿ves? Esto a veces nos hace caer en errores de interpretación, porque la clínica es soberana. Si yo tengo una tipa que perdió sangre, que se chocó, que está en el proceso de reanimación, lo esperable es que yo tenga acidosis metabólica con hiperlactacidemia. ¿Ya? Y como está con dolor, ansiedad, delirio y todas esas cosas que les da a estas mujeres, es lógico que tengan alcalosis respiratoria. Entonces, probablemente, ¿cuál sería la conducta que yo hubiera tomado? Es repetir en otra máquina los electrolitos. ¿Alguien no cachó esto? De hecho, voy a preguntar si hicieron los electrolitos, ¿ya? Denme un minutito y voy y pregunto si hicieron nuevos electrolitos, ¿ya? Listo, doctor, sí. Listo, doctor.
A ver, muchachines. Esta paciente se hace el control de laboratorio de electrolitos y ¿dónde están los que estaban presentando? ¿Por qué ya se fueron? Ponga para que pueda escribir. Ya. Les voy a contar una cosita aquí ahorita. El sodio de ella, del laboratorio central, es 137. El cloro es de 111. El potasio es de 3.8. Y el nivel de albúmina es de 2.5. Ahora sí, con eso, dígame cuál es el anion gap. ...111 más 15, ¿no? Aquí tienes que sacar ese 125. El sodio 137, potasio 3.8, cloro 111, bicarbonato 15.3, anion gap 14.50. Ya, y como las proteínas han caído y decíamos que por cada gramo de albúmina que cae, el anion gap aumenta 1.5 a 3 miliequivalentes. Entonces, a ver, ¿cuánto cayó la albúmina, chiquillos? Desde 4. 1.5 veces, ¿cierto? 1.5. Y ahí 1.5. 1.5, ¿cuánto da? 3. ¿Ah? No, ¿qué dijo? 1.5 y 2.5. Entre 1.5 y 3 veces cayó la albúmina. Que aumenta el gap. Sería 1.5 por 3, ¿no, doctor? ¿Cuánto? ¿Cuál sería el gap? 1.5 por 3. 1.5 por 3 o 1.5 por 1.5. Ese es el rango. $1.5 por 3 es 6. No, digo, 4.5. ¿Sí o no? Sí, 4.5. Ya, y si lo multiplico por 1.5, que es la mitad, es aproximadamente 2.25, ¿cierto? 2.25. Sí, ¿no? 2.25, doctor. El rango de aumento del gap es entre 2.25 y 4.5. Dejémoslo ahí, ni para ti ni para mí, lo dejamos en 4, más el gap que habían sacado ya no es pues 14, sino 18, ¿sí se entiende? Por la caída de la... Y ahí encima tenía caído el calcio porque esta mujer es una eclántica y le pasaron magnesio. Y el magnesio, ¿sí saben lo que hace? El magnesio se opone al calcio, ¿verdad? Entonces, el magnesio hace que se pierda calcio. Entonces, si ustedes toman en cuenta en la fórmula que han caído los aniones, han caído los cationes, ¿verdad? Entonces, el gap está incrementado y ahí sí corresponde. Esta es la real, verdadera cosa. Entonces, cuando yo veo algo que no está con el cuadro clínico, ¿qué tengo que hacer? Repetir. Porque los electrolitos no estaban confiables. Habitualmente los electrolitos en esa maquinita que tenemos no confiamos mucho. Pero ese es un tip que acaban de aprender. Entonces, nunca se olviden, el cuadro clínico es vital a la hora de interpretar. Si no, en base de eso, hasta la luna llegamos. Pero si no tenemos el cuadro clínico claro en la cabeza, nos
podemos hacer una cosa que hacen los viejitos, que se llama confabulación. Sacamos conclusiones erróneas a partir de un estudio. Entonces, eso es lo que se llama una golondrina no hace verano. ¿Sí? A ver, ¿dónde están los que ya pasaron por la prueba? ¿Dónde está Soledad? Las Valerias. A ver. Creo que Aarón también estuvo hace un rato. A ver, ¿dónde andan que no los veo? Aquí está. Eso, Useche. Ya. ¿Está claro este asunto? Sofía, ¿viste que es parecido a tu cuadro? Es un caso muy parecido. Sin embargo, la acidosis metabólica aquí sí era y con hiperlactacidemia porque le falta reanimación. Y la otra cosa es que sí estaba el gap aumentado. Solo que, ¿qué pasó? Que la gasometría nos estaba confundiendo. Entonces, siempre hay que ver más allá de lo evidente. Eso hay que tener la espada del augurio. ¿Y quién lo va a dar? La clínica. Kevin, ¿estamos claros? Aarón. Sí, doctor, claro. Sí, doctor. Ya. Ok, vamos al señor Toledo para que ponga sus gases. No sé, ¿qué tal vamos? Listo. ¿Te ha gustado la clase? Sí, así está más dinámica, se aprende un poco mejor. El tema de la hipoxemia también no lo hemos examinado, ¿no? A ver, porque tendríamos que haberle quedado la FIO2 para que calculen PAFIS. Pero bueno, eso ya lo haremos después. Ok, a ver, ¿quién sigue? ¿Quién va a presentar? Toledo y tu grupo, ¿dónde están? Vamos, a las cámaras. Sí, doctor, ya voy a poner. Los demás, atenti. A ver, Castellón, Aarón, Brian, Pedro y Yasmín. Vamos. Sí, doctor. Bueno, aquí tenemos primero la interpretación de la gasometría. Pues tenemos un pH de 7.14, es decir, que está disminuido, está en acidemia. Tenemos un PCO2 de 96.4, que está elevado, ¿no? Por 56 puntos, que nos quiere decir que es una acidosis respiratoria. O sea, ¿cuántas veces 10? Son 5.6 veces 10. Muy bien, exacto. Sí. Bueno, esto nos dice con un pH disminuido y un PCO2 elevado nos da una acidosis respiratoria. Bien, ¿con qué se compensa? De ahí viendo el bicarbonato, también está elevado por 9 puntos, es decir, que subió... es que eso es esperar. Y el 1 sube, pero hay que ver si el nivel de subida es el correcto, o sea, lo que se llama compensación. Claro, estuvo casi compensado porque debió haber subido 10 para poder estar compensado completamente. Pero en este caso subió nada más 9 puntos. O sea, ahí podemos decir como el bicarbonato está elevado y la PCO2 está elevada, entonces podemos decir que es una acidosis respiratoria con acidosis metabólica. A ver, pero desglosemos este relajo, porque así como que te falta desglosar. Entonces, si nosotros habíamos visto que en trastorno respiratorio era el delta, era el que tomamos en cuenta, era el delta del PCO2, pero cada 10 milímetros, ¿cierto? Entonces era 5.6 veces de incremento, ¿cierto? Sí. Entonces eso sería bueno hacer un cuadrito de texto que no nos dé pereza para hacer el análisis, porque el análisis tiene que ir primero el pH, segundo el tipo de trastorno, tercero
la compensación, y ahí a partir de eso ya se puede uno hacer los análisis, ¿no? Ya. Y bueno, aquí sería el delta PC2, sería 5.6, que Delta, fue lo... delta 10, ¿no? Sería, ¿no? ¿Perdón? Delta de 10, el cambio de 10, delta 10, claro, porque así es como se hace. Es 5.6 veces 10, ya. ¿Cuál debería de ser la subida del bicarbonato en un paciente? Nuevamente, este es un paciente que tiene ya 2 semanas en el ventilador, es un distrés respiratorio, es el paciente que vimos la semana pasada que lastimosamente se hizo mierda el fin de semana, se sobreinfectó, hubo que volverlo a pronar, hizo cetoacidosis diabética, para que sepan, se lo reanimó, se le puso insulina, hizo una sepsis porque hizo una neumonía asociada al respirador. Tuvimos un brote de neumonía en la unidad. Entonces, obviamente estoy ventilando un paciente distresado con baby lung y lo tengo que hacer con un volumen de 5 o 6 mililitros kilo, que es la mitad de lo que un sujeto normal hace. Eso produce hipercapnia. Está claro, ¿verdad? Él estaba con 320 mililitros de aire nada más en cada respiración, 24 veces por minuto, tenía una PAFI de 250 pronado. Esa es la gasometría pronado de hoy en la mañana, con una acidosis respiratoria bien puesta, con 90 de PCO2, que eso puede producir edema cerebral. Hemos visto pacientes que se nos mueren por herniación cerebral. Entonces hay que estarles viendo las pupilas, lo ideal sería hacerles, monitorearles en la circulación sanguínea, ¿no?, del cerebro. Bien, el tema aquí es cuál es la compensación. Si por cada 10 milímetros de mercurio en agudo tiene que elevar 1, pero este no es agudo, pues este es un señor que está en prono hace 48 horas y está orinando y tiene una función renal que por ahí andaba adecuada porque tenía 0.8 de creatinina y tenía 2.200 de librecia, así que fallo renal no tiene. Así que el riñón debe de acumular bicarbonato. ¿Pero cuánto en crónico? ¿Cuánto era el acrónimo? 1425. 1 para agudo, 2, 4 para crónico, ¿cierto? En acidosis respiratoria. Y en alcalosis respiratoria es 2 para agudo y 5 para crónico, como lo presentó Sofía en su gasometría normal. Ahora ustedes tienen una acidosis respiratoria, entonces por cada 10 milímetros de mercurio que se incrementó la PCO2, en crónico vamos a multiplicar 5.6 por 4 para ver cuánto debió haberse incrementado el bicarbonato. Como 22, por ahí 23. 22.4, sí. Ya, ok, 22.4 más 24, que es el punto de donde partimos. ¿Cuánto debe de ser? 46.4. ¿Y ahí cuánto tiene el bicarbonato, señor? 33.1. Y entonces, si el bicarbonato no subió lo suficiente, ¿qué hay además? Algo le está consumiendo el bicarbonato. Ajá. Algo está haciendo bajar el bicarbonato. O es acúmulo de ácidos orgánicos o pérdida de bicarbonato. Una de dos. Y eso lo vamos a saber con el anion gap. Pero de que existen dos trastornos ya, acidosis respiratoria más acidosis metabólica, está clarito, ¿sí o no? Sí, doctor. Ya, pero ¿qué tipo de acidosis metabólica es? Vamos a ver el anion gap. ¿Dónde está el anion gap? A ver, 140 de sodio, 100 de cloro
33 de bicarbonato, ¿cuál es el resultado? 6, doctor. 6. Entonces, esto más parece es justamente una pérdida de bicarbonato. Ya sea, las pérdidas de bicarbonato pueden ser renales o extrarrenales. ¿Dónde están los extrarrenales? En la diarrea, en las náuseas, los vómitos, cuando uno deja abierta la sonda. Entonces, esta es una acidosis metabólica que nosotros llamamos hiperclorémica, es decir, cuando el cloro está aumentado. Pero vamos a ver si es cierto esto, porque también tenemos que ver aquí en esta fórmula no pusieron el potasio. ¿Por qué no hacen con el potasio para ver cuánto le sale de acá? Era 4. Háganlo ahí, háganle un cuadrito de texto. Y hay que ver la albúmina también, para ver cuál es el verdadero gap. Díganse el cuadrito. Aquí 140 más cuánto sería, aquí en esta parte donde han bajado ustedes. Jazmín. ¿Quién tiene para que escriba aquí? Toledo, ¿tienes tú la presentación? Es 140 más 4.83. Corrige. 140 más cuánto de potasio? 4.83. Ya. Menos 33 más 100. Más 101, ¿verdad? No, pues aquí, eso. ¿Cuánto te va a dar ahora el gap? $10.83. ¿Cuánto? El anion gap debería salir 10.83. Ya. Ok. Ahora les voy a comentar. Este paciente tiene 2 gramos de albúmina. ¿Cuánto es el verdadero gap del paciente? ¿2 menos 4? 2. ¿Y 2 por 3? 6. Entre 3 y 6, ¿no, verdad? Entonces, ya sería 0.83 a 16.83. Y les voy a dar una sorpresa más. Tiene cetonas positivas en la orina y es un diabético que estaba con 500 de glicemia, producto de los corticoides, de la infección, etc. Entonces, ¿qué tipo de acidosis metabólica real tuvo el tipo? Pero súmenle, pues aquí el coso de la albúmina y todo. Entonces, ¿cuál finalmente es el gap que tiene mi paciente realmente? Considerando la albúmina, considerando el potasio, que no lo habían considerado. Es de 16, ¿cierto? O sea que el gap sí está aumentado. Entonces, fíjense, es un tipo diabético, pues está grave nuevamente, que tenía 400 de glicemia, que tenía cetonas en la orina, ¿no, verdad? Entonces, ¿qué tipo de acidosis metabólica es ahora? ¿Es la que le salió en el grafiquito o es otra? Brian, ¿estás entendiendo? Sí, doctor. ¿Qué tipo de acidosis metabólica ahora tiene? ¿Con gap aumentado o con gap normal? Con gap aumentado. Con gap aumentado. Exacto. O sea que
para hacer el análisis hace falta nuevamente la clínica y hace falta buscar lo que nos falta para determinar las cosas. Nos faltó las otras cosas. ¿Y cuál era la acidosis entonces? ¿Por culpa de quién? ¿Qué ácidos endógenos en un paciente con alta resistencia a la insulina se estaban acumulando? Cetoacidosis. Muy bien. Y eso ¿sabe con qué se trata? Con infusión de insulina. Cuando baja la glicemia por debajo de 250, con una perfusión de dextrosa o de dieta, para darle azúcares y que ya la insulina comience a trabajar, a cambiar el metabolismo de los ácidos grasos a la glucosa, como debe ser lo normal. Y siempre se deja puesto insulina hasta que el bicarbonato suba por encima de 21. Y obviamente hay que combatir la deshidratación, ¿no? Porque una de las cosas que produce la cetoacidosis al producir cetonas y hiperglucemia es arrastre osmótico de agua por el riñón con deshidratación. Y se suma acidosis láctica después. Si se choca, pues el paciente. Pero en este caso no se chocó. Es bonita la medicina, ¿no? Sí. ¿Ah? Sorpresita, Sí, ¿no? doctor. Entonces esta mamá tuvo, bueno, y eso que no quiero hacer el delta gap, porque el delta gap medido es, si uno lo mide es de -2, porque ¿cuánto nos salió inicialmente? Era 10, ¿verdad? Y es de 8 a 12, ¿no? Cosa que el bicarbonato no debería haberse movido. Y entonces, ahí hay hasta otro trastorno por ahí oculto, pero ahorita lo vamos a dejar para después. ¿Cuántos grupos hemos visto? 4 hoy. 4, doctor. Bueno, Sí, doctor, 4. Como ya es va a ser ya casi las... ¿Qué hora es ya? 2. Ya, entonces lo vamos a dejar ahí y los 2 últimos grupos los vamos a presentar mañana. ¿Sí? Así ser el examen. El examen es con un caso clínico, les pongo unos gases y ustedes tienen que responderme qué tienen. Entonces yo las alternativas son acidosis respiratoria más esto, más esto, más esto. No va. Acidosis, no, pero yo les pongo el caso clínico. Les doy los elementos para que ustedes tengan los elementos de juicio. Y son gasometrías reales. Entonces mañana a las 11 de la mañana estamos todos para reunirnos acá de vuelta y hacer el último análisis de las últimas 2 gasometrías. Tienen que presentarlo bonito, ¿no? Un documento de Word, han hecho el análisis paso por paso. ¿Ya? Esa es una parte de la nota. Entonces, mañana, ¿qué vamos a hacer? Mañana, ya está puesto. Ahí, ok, gracias. Mañana lo que vamos a hacer es analizar los últimos 2 gases. Vamos ahora a analizar la parte de la hipoxemia. Y después de eso vamos a hacer, seguir con el paciente con distrés, ¿verdad? Pero lo que vamos a explicar es cómo vamos a coger qué es lo que le hemos puesto a este COVID como terapéutica y buscar la literatura que respalde las acciones terapéuticas, porque de eso es lo que ustedes van a presentar los casos clínicos que van a ir presentando la última semana de enero. ¿Está claro? Sí, doctor. Porque todos los días voy a enseñar. Doctor. Sí. No se olvide tomar la lista de los helados. Ya le puse a todo el mundo ya. Gracias. Miguel, ¿tú no puedes responder mi mensaje, chico? Estoy ocupado. Bájate una puerta que está con 38 en frecuencia cardíaca. ¿Con qué? Frecuencia cardíaca baja. Pero ya hicieron un electro por lo menos, como para saber el diagnóstico. Claro, pero no está bloqueada. ¿Y si una bradicardia sinusal? Es una bradicardia sinusal con 38 frecuencias, ¿tú la vas a dejar dónde? ¿La vas a las 24 horas?
Yo le puse atropina ahora, subió a 57, pero está en 50 de nuevo. Pero Ella ¿cuál me- es el mecanismo pues, de la bradicardia? Escúchame, parece, yo digo que puede ser medicamentoso porque no se registra frecuencias en Medicamentoso. Si algo, yo le pregunté al anestesiólogo, me dice, no, yo ¿Pero no- qué le metieron? ¿Pues qué medicamento no, le metieron? Dios mío, pero es que... Espera un ratito. A ver, ¿quién va a venir hoy día a ver las máticas? Si es que alguien va a venir. ¡Ey! Ya se fueron estos sinvergüenzas. Doctor, no sé si podamos ir porque de aquí tenemos lección. Ya, pero pueden venir todo el día, a la hora que sea. Tienen que decirme nomás, pero traten de venir los que no han venido a ver unas máticas. Y ahorita tenemos este caso, esta bradicardia sinusal que vamos a bajar. Es bonito para que vean, vengan a ver. Ya, me avisan los que quieran venir. Ya, bueno, está ahí. Ok, doctor. Gracias. Pase buena tarde, doctor. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, doctor. Cuídese.